Y continuamos en La Llave de los Secretos, hablando esta noche sobre el tema del espiritismo, sobre la experiencia que tuvimos en el cementerio el pasado sábado. Bueno, Roy, una de las cosas que me impactó mucho de este lugar era el exceso. A ver, uno sabe que en los panteones abundan las cucarachas y los moscos, ¿cierto? Pero le cuento que allí las cucarachas eran exageradas, o sea, realmente por donde tú pasabas inmediatamente se veía la cantidad por centenares de cucarachas. ¿Qué tiene que ver realmente un lugar con estos? Bueno, también he escuchado que de hecho incluso estos animalitos o estos bichos hacen parte también al bajo astral en cierto modo. Claro que sí, donde hay concentraciones de energía negativa energía oscura, o de bajas vibraciones, como quieran llamarlo, se caracteriza por la presencia abundante de cucarachas que no mueren con nada, se puede fumigar con todo tipo de venenos o de químicos y no mueren. También de moscas, pero son un tipo de moscas a las que algunas personas llaman moscas bobas, porque cuando uno las va a matar ellas ni siquiera se mueven, o sea, son muy pasivas en esa situación, diferentes a los insectos que comúnmente vemos en otros lugares. También la presencia de gusanos blancos pequeñitos similares a los que crecen en las frutas, o unos gusanos pequeños negros que son como velludos, y de polillas, pero polillas pequeñas. Eso es lo que más caracteriza. De hecho, como les mencionaba, esas cucarachas no mueren de ninguna forma, solo cuando se fumiga con una bebida gaseosa que es la más popular del mundo, esa de la etiqueta roja, con esa, pero debe hacerse varias veces y obviamente es muy engorroso porque se forma un pegote muy grande, pero es lo único que las mata. Es lo más efectivo. De hecho, en la India, que son personas que manejan una cercanía más fuerte con el mundo espiritual, ellos utilizan esto para fumigar sus cultivos, sus casas y todos los lugares. Oiga, qué cosa. Todos los días aprendemos de más cosas, ¿no, Roy? Ave María. Bueno, muy bien. Bueno, imagínense, una de las cosas que más nos gustó en este aspecto, hicimos varias actividades. Una fue la actividad de canalización, la otra fue el registro fotográfico que hicimos, se tomaron aproximadamente un promedio de 500 fotografías, obviamente en las fotografías en unas 10 más o menos sale el registro paranormal, las entidades como tal, y era muy importante cuando varios de ellos en sus teléfonos celulares, en ciertas tumbas, por decir algo, salían los rostros, cuando las cámaras están ubicando los rostros, aparecían los rostros allí. Entonces les decía yo, no, hágale, tomen las fotografías que posiblemente hoy no salga nada, pero mañana cuando vamos a ver las fotos sí aparezca. O sea, muy interesante cómo realmente en este lugar que íbamos una cantidad en total de 35, 40 personas, por decirlo así, no estábamos solos. Quiere decir que de una u otra manera pues estábamos acompañados por otras entidades realmente. Bueno, nos contaba una de las personas con las entidades más bien, entidades con las cuales tuvimos esa posibilidad de hablar. Vamos a buscar entonces a la entidad de una mujer que se encuentra en este lugar. A la voz. Mira cómo se ve. Muy bien. En este momento se siente la energía de la mujer como ingresa al cuerpo de Felipe. Ahí está, perfecto. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te llamabas? Lucía. ¿Cuántos años tenías, Lucía? 23, 24 años, joven, muy joven. ¿De qué moriste? En una moto, un accidente, perfecto. ¿Hace cuánto aproximadamente? El tiempo es muy raro para ellos, no existe ni el tiempo ni el espacio, sí. Muy bien, bueno, ¿sabes si hay alguien más que esté al lado tuyo que quiera irse contigo? No, está sola. Perfecto, listo, muy bien. Vamos a abrir ese portal de luz también, para que te puedas ir, Lucía. Descansa en la paz, que brille para ti la luz perpetua por siempre.
lástima que están de espalda, para que vean, por ejemplo, lo que ella hace. Perfecto. ¿Por qué lloras? Porque la tristeza. ¿Cuántos años tenías? 3 añitos. ¿Cómo te llamabas? Emiliano. Emiliano. ¿Y qué le pasó a Emiliano? Me ahogué. ¿En qué te ahogaste? En una piscina. En una piscina. Bueno, Emiliano. ¿Y estás aferrado a este lugar todavía? ¿Hace cuánto te pasó eso? Claro. ¿Hace cuánto te pasó? Hace mucho. Hace como 10 años más o menos. Bueno, Emiliano, a partir de este momento yo voy a abrir un portal de luz para que te puedas ir y te desprendas de este mundo. Hay una luz muy blanca frente de ti. Ese es el camino que debes de seguir y te puedes ir ahora. Muy bien, baby. Listo, descarga. Me graban ahí para ayudarme a tener aquí mejor acá. Muy bien, si hubiese una entidad, un espíritu que está acá, que necesite ayuda, puede ingresar en este instante. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Quién eres? Julio. ¿Hace cuánto estás aquí, Julio? 20 años aproximadamente. ¿De qué manera moriste, Julio? ¿Qué te pasó? Tuve un accidente. Tuvo un accidente. ¿Dónde fue ese accidente? En un monte. En un monte. Muy bien. Perfecto. ¿Estás acompañado de alguien más aquí? Hay mucha gente. Diles que cuántos quieren ser ayudados esta noche. Hay mucho. Bueno, perfecto. Entonces dígales que se tomen de las manos, que se cojan unos con otros. Vamos a abrir un portal de luz para que puedan desprenderse de este mundo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta quieren hacerle a una entidad? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No. Vale. Todos están listos. Todos están listos. Bueno, Julio, portal de luz abierto. Ese es el camino que debes de seguir. Todos cogidos de las manos y se pueden ir por ese camino. Un portal de luz. Y decía, entonces le preguntaba yo, ¿por qué estás acá? ¿O cómo moriste? Y decía, simplemente me acosté a dormir y cuando desperté estaba aquí. Oiga, qué tan tremendo eso, ¿no? Qué tan tremendo eso. Exactamente, hay personas que ni siquiera saben qué pasó, cómo fallecieron. En algunos casos, pues como ya habíamos mencionado, son amarrados, entonces se puede decir que ellos están perdidos y hay que ayudarles a encontrar esa luz. Sí. De hecho, en mis terapias, una de las terapias más recurrentes o para la que las personas más me buscan es para eso, para cerciorarse si sus parientes o sus seres queridos ya están en la luz y dado el caso, llevarlos si es que aún no han llegado a ese estado. Pero es por eso, porque no saben qué sucedió. Claro. De hecho, pues experiencias he tenido muchísimas. En algún caso tuve un paciente, por ejemplo, que llegó poseído al hospital. Creían que tenía otra cosa, pero en realidad estaba poseído. Y cuando entablé comunicación con la presencia que había ahí, simplemente dijo que él no entendía qué pasaba y por qué estaba ahí. Que él simplemente iba en su moto, vio que el bus que iba adelante frenó y él no recuerda nada más. Y en ese instante simplemente saltó y la persona que estaba ahí cerca, pues desgraciadamente era un canal y fue la que llevó la peor parte. Pero eso es algo muy común, muy recurrente. Entonces, cuando a una persona que ustedes conozcan le suceda esto, pues traten de ayudarlo y no de acusarlo o de burlarse de él, porque son situaciones muy serias y que pueden provocar incluso mucho dolor. Incluso de una de las cosas que me llamó la atención ardamente fue la siguiente. Por ejemplo, acá en el canal CNC, incluso contigo tuvimos esa experiencia en alguna ocasión que colocamos los GOX, que fue la noche que trabajamos, incluso una vez con Natalia, luego con Lucy, Kevin. Y bueno,
Y resulta que a veces poníamos los GOGs y el GOS era al rojo vivo. Exacto. De hecho, incluso era una de mis apreciaciones cuando fuéramos a llegar a este lugar. Y resulta que puse los GOGs y aparecía actividad paranormal de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que no era tan fuerte, que eran espíritus más bien livianos, y me llamó mucho la atención. Posiblemente era porque pues, al fin y al cabo era un cementerio de un pueblo y de pronto pues no era algo así como tan fuerte. Y anduvimos por todos los pabellones que habían allí. Y yo recuerdo que cuando fuimos a terminar la actividad la terminamos en el pabellón más antiguo, entonces nos decían acá hay tumbas que tienen 150 años aproximadamente, y de hecho era el más liviano, lo que quiere decir que la mayoría habían logrado trascender. Exacto. Que la mayoría habían logrado trascender, y simple y llanamente pues los que nos encontramos eran relativamente pocos. Llegamos a un pabellón donde estaban las entidades de las fosas comunes o los NNs, que incluso no lo reclamaban, no sabían quiénes eran, entonces los metían allí. Y cuando hicimos la actividad aparece alguien, obviamente nos dijo que estaba ahí al lado de muchos, les pedimos que tratara de decirles a ellos que se tomaran como de las manos, algo así, para abrir el portal para que todos pudieran trascender, y efectivamente fue lo que se hizo. Recuerdo que fue el primer pabellón donde entramos y realmente fue una de las primeras canalizaciones que hicimos, donde obviamente pudieron trascender. También tuvimos esa posibilidad de estar en el pabellón de donde estaban los niños. Tengo entendido que era de los 0 a los 10 años de edad. Allí nos identificó una entidad también muy joven, un niño que tenía como 3 añitos de edad según él, y obviamente pues como algo perdido allí también, y también logramos obviamente evacuar. Yo creo que de las mejores tareas que nos ponemos en el mundo, Roy, desde hecho, incluso desde su quehacer, precisamente es cuando tenemos de pronto esa habilidad y esa facultad de poder ayudarle a una entidad a que trascienda. No es hacerle daño a nadie, no, ante el contrario, es trascienda. Es como cuando en Olímpica hacemos ese tipo de programas en la noche donde le pedimos a las personas, o las personas llaman y quieren averiguar por sus difuntos, sus seres queridos, dónde están, cómo se les puede ayudar, porque hay muchos que están en cautiverio, muchos que no han podido trascender, y a veces surge esa pregunta: ¿cómo hacemos para ayudarles? ¿Cómo hacemos? Incluso podríamos hacer un día de estos un encuentro bien interesante, precisamente para personas que tienen estos seres queridos tan perdiditos, poderles ayudar. Bueno, en los cementerios suele encontrarse uno mucho de estas presencias que están perdidas o que están buscando ayuda, porque en algún momento al verse asustados tratan de quedarse cerca a sus cuerpos. Sí. Por eso es que encontramos a muchos allí, y en algún momento ya cuando están en el cementerio es algo muy particular, porque no se agrupan generalmente, sino que muchas veces cada uno trata como de buscar su espacio, trata como de acomodarse en algún lugar, y de hecho intentan no ser percibidos por los que hay ahí. En el cementerio San Pedro, en la ciudad de Medellín, es donde he encontrado más presencias. De hecho, pues en algún tiempo tenía una práctica, y era que me iba a caminar por todo el cementerio, y desde que llegaba a la puerta yo pedía que se pegaran a mí, y cuando daba la vuelta completa y terminaba, los que estaban ahí pegados, obviamente en un solo procedimiento los ayudaba a todos a irse a la luz, pero era una cantidad muy, muy grande. De hecho, pues ese cementerio es muy antiguo. Sí, total. Anteriormente era conocido como la Ciudad Blanca, Ajá. antes de colocarle pues el nombre que tiene actualmente. Y suele pasar que muchas veces en esos cementerios ellos mismos indican dónde están las presencias negativas de las cuales se están escondiendo, y señalan hacia dónde están. Entonces ya uno sabe hacia dónde enfocarse. No, y de hecho, por ejemplo, digamos, una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención del mismo lugar es cuando, por ejemplo, digamos, su punto, oficinas administrativas están precisamente casi que en el medio donde están todas las lápidas, en un lugar Exacto. muy tremendo. Y tuve una experiencia que alguna vez me tocó ir allí, y cuando yo salía, pues yo recuerdo que me entró un WhatsApp a mi celular. Yo paré para mirar quién me estaba escribiendo, cuando yo sentí que llegó alguien y se paró ahí al lado, pero no vi quién era, simplemente lo vi que se paró ahí. Cuando terminé de leer el WhatsApp, miré quién era y no era absolutamente nadie, pero vi tal cual cuando la persona llega ahí. Y es verdad, el cementerio de San Pedro es uno de los que más actividad paranormal tiene. Una vez se hizo un registro, eso fue el año pasado, con unos estudiantes de periodismo, y una de las fotos que más me gustó
una foto que toman al fondo y aparecía una entidad, en cierto modo, sin cabeza y sin pies, pero aparecía una gran parte de su tronco que cogía parte de sus pies y de sus hombros, pero no tenía cabeza ni pies. Uy, excelente. Bueno, en el cementerio San Pedro, de hecho, hay personajes conocidos, históricamente conocidos de la ciudad de Medellín. Una fue una experiencia muy particular y fue que me encontré una mujer ahí llamada Petronila. Cuando comencé a hablar con ella, yo le pedía que se fuera la luz y me decía que es que no podía. Y me mostró justamente dónde estaba enterrada y me dijo que era lo que estaba cuidando y me dijo que ella estaba cuidando a sus amos, estaba cuidando a las personas con las que ella había vivido y que de hecho ellos le habían concedido algo y era sepultarla donde ellos estaban, cosa que no estaba bien vista en ese tiempo, pero que la querían tanto como si fuera parte de la familia que la habían llevado ahí. Fue muy particular porque cuando llegué a ese mausoleo, porque era un mausoleo familiar, la primera tumba que vi decía: a Petronila, mi sirvienta fiel. Pues se puede decir que sentí como un poco de escalofrío en ese momento, me conmovió. Comencé a hablar nuevamente con ella y le pedía pues que por favor se fuera la luz, que ya ella no se sentía bien donde está. Y me decía que obviamente ella se sentía mal, pero que era que sus amos la habían cuidado muy bien y que no la habían tratado como trataban a otros esclavos de la época, y que ella se sentía tan agradecida que prefería quedarse ahí cuidándolos. Entonces digamos que fue un procedimiento un poquito largo, porque incluso tuve que traer a su ama, la que era su ama mientras ella estuvo en vida, para que la convenciera de irse. Efectivamente, sí. Suele pasar ese tipo de cosas. La aceptación es una cosa muy tremenda. Los apegos nuevamente. El hecho de decir no los voy a dejar solos. Mire, ahí tiene usted una gran experiencia y un gran referente realmente de hasta qué punto nos atamos a algo, ¿no? Exacto. Se puede decir que es algo muy ferviente. De hecho, los griegos eran muy creyentes en este tipo de situaciones, por eso a los muertos los llevaban a otra ciudad, a las afueras donde vivían ellos, a la que le llamaban la necrópolis, o decidían incinerar los cuerpos para que no se corrompieran, porque sabían que todas estas presencias se iban a quedar ahí y que podían influir en lo que pasara con ellos. Claro, claro. Oiga, una cosa bien tremenda ahí. Bueno, enseguida vamos a hablar de otro tema bien interesante que tiene que ver con el tema de los panteones, preguntas, inquietudes que hay referente como a este tema, pero lo vamos a hacer dentro de unos pequeños cortos comerciales.